anunció que daba trámite o admitía a trámite la demanda competencial presentada por el Ejecutivo, donde básicamente el gobierno dice, oiga, no aplica este procedimiento de vacancia, pero al mismo tiempo denegó, rechazó la medida cautelar que también se había solicitado con el objeto de que se detenga lo que vamos a ver mañana, que va a ser un procedimiento del Congreso pues ha insistido finalmente porque hubo la presentación, como lo anunció Julio Guzmán en este programa, de una moción de reconsideración, como Gino Costa lo aclaró ayer, anoche, esta no procedió, entonces el Congreso ha estado R con R en que finalmente este procedimiento se cumpla. El abogado del presidente Vizcarra, que ha sido presentado, Roberto Pereira hoy, ha sido enfático en decir que por un lado respetan la decisión del Tribunal Constitucional y por lo tanto se debe respetar en este caso el fuero parlamentario. Como sabemos, el presidente puede o puede no asistir, pero quien va a asistir, eso es seguro, es su abogado. Todo indica que el presidente Vizcarra pues no asistiría, no lo sabemos, no ha hecho un pronunciamiento al respecto, pero vamos a analizar esta situación y el escenario que se puede abrir mañana con el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, con quien por supuesto pues hablamos hace algunos días, pero don Pedro, ahora los hechos están consumados en el sentido de que se va a dar mañana esta sesión para debatir y votar la moción de vacancia del presidente de la República. ¿Cómo observa? ¿Cuál es su pronóstico usted de lo que podría pasar mañana? Buenas noches. Buenas noches, don Enrique. En realidad es lamentable la decisión que ha adoptado el Tribunal Constitucional, sobre todo porque las declaraciones que ha dado la presidenta del Tribunal Constitucional, la magistrada Ledesma, se basan en un criterio político, en un pronóstico. La doctora Ledesma ha señalado públicamente que el Tribunal Constitucional no advierte ningún peligro de vacancia, es decir, ha hecho una evaluación política para tomar esta decisión fundamentalmente, seguramente basados en las declaraciones que han hecho algunos de los jefes de los partidos políticos, como Acuña, por ejemplo, que anteriormente pactó con Antauro Humala. Entonces, ¿cuál es el nivel de credibilidad? Estos jefes de partidos como Luna, Acuña, Antauro Humala, ¿honran su palabra? Esa es la gran pregunta. Y ahí sí entramos a un terreno de la especulación política. Eso es bien interesante porque, claro, la señora Ledesma lo que hace es, como usted dice, razonar políticamente, pero además razona políticamente como si aquí tuviéramos un sistema en el cual las bancadas y los líderes pueden tener, digamos, una palabra que sea coherente, ¿no? Pero como ya sabemos, aquí esto agarra velocidad y la votación se puede ir para cualquier lado sin que los líderes, como Acuña por supuesto, asuman la responsabilidad por la votación de sus propios grupos políticos. Además, hemos apreciado, Enrique, desde el inicio de las funciones de este Congreso, que con excepción con la excepción de algunas bancadas, la mayoría de partidos presentes en el Parlamento votan indisciplinadamente. Entonces, creer en esos compromisos es un riesgo. Ojalá me equivoque, Enrique. No solo porque desde el punto de vista constitucional creo que ha cometido un grave error el Tribunal Constitucional, no es esto algo que yo sostenga recientemente. Ya a raíz del proceso que se le inició al expresidente Kuczynski por incapacidad moral permanente, yo he mantenido la misma tesis jurídica, que el Parlamento está tergiversando grotescamente el espíritu y la letra de la Constitución. No solo porque no interpreta en su conjunto la Constitución. La Constitución no puede interpretarse artículo por artículo de manera separada. Lo que hay que preguntarse es, ¿por qué la Constitución le da una protección especial al presidente de la República? Por ejemplo, ¿por qué no se le puede acusar durante su mandato? Porque el constituyente
consideró que si el presidente podía ser acusado durante su mandato, esto generaba inestabilidad política al sistema democrático. Por esa razón, ha ocurrido con los anteriores presidentes. Se les ha investigado y se les ha acusado al final de su mandato. Eso está aconteciendo con Toledo, sucedió con García, está también pasando por la misma situación el presidente Humala, y si el próximo Parlamento desea investigar y acusar al presidente Vizcarra, tendrá la base constitucional para hacerlo. Entonces, si le da esa protección, ¿por qué razón vamos por una vía que fue creada para otra situación legal, aplicando un juicio prácticamente sumario de pocas semanas que no existe en ninguna parte del mundo, en donde sin mayor investigación, donde se ha violado el debido proceso y el derecho de defensa, se pretende darle una sanción política al presidente Martín Vizcarra, cuando el procedimiento de vacancia por incapacidad moral permanente no está referido a una sanción política. Esto no es un voto de censura como en el sistema parlamentario puro. Exacto. Este es un mecanismo que fue creado en situaciones en las cuales el presidente perdía el conocimiento, el presidente perdía la razón, el presidente se volvía sordo, mudo y ciego para esas incapacidades físicas. Ahora, pero no para una... Es muy interesante lo que señala, porque lo hemos venido repitiendo en este programa a lo largo de los últimos días, y usted creo que lo ha resumido muy bien, pero el tema es, ¿cómo cuando tienes una constitución donde precisamente la palabra es fea, pero se blinda al presidente para el ejercicio de su mandato, se le dan las protecciones necesarias para que pues no cambiemos presidente pues como cambiamos de camisa o de corbata, ¿no? Se crea en la práctica esta figura que en realidad, más que un cajón desastre, diría yo, es un comodín, ¿no? Es como un ampay me salvo para el Congreso. Entonces tienes toda un edificio, vamos a decirlo así, constitucional, y resulta que hay una puerta con la cual puedes hacer lo que te da la gana. Y a mí me llama la atención que en los últimos días se ha citado, por ejemplo, una tesis, lo hizo en este programa la ministra de Justicia, lo ha hecho el señor Espinosa Saldaña también, que se supone que justificaría de alguna manera esta incapacidad moral permanente basándose en esta suerte de indignidad, es decir, una indignidad que hace insostenible que te quedes en el cargo. ¿Ese también no es un error? ¿No debería de todas maneras definirse la incapacidad moral permanente con el concepto constitucional que usted está recordando, que es en realidad el de una incapacidad mental? Enrique, me gustaría responder con 2 o 3 ejemplos. A ver. Cuando tuvo el sonado caso el expresidente Toledo, porque no reconoció a su hija Saraí, a alguien se le ocurrió pedir su vacancia por incapacidad moral permanente. Cuando el expresidente García se vio involucrado en el bochornoso escándalo de los narcoindultos, a alguien se le ocurrió pedir su vacancia por incapacidad moral permanente. Y cuando se denunció que el expresidente Humala había recibido financiamiento ilegal del Brasil, a alguien se le ocurrió pedir su vacancia por incapacidad moral permanente. No, porque nunca ese fue el criterio jurídico en el cual se sustentaba este precepto constitucional. Esto lamentablemente surge del enfrentamiento entre el fujiaprismo y Kuczynski, que ese es el origen para tratar de cargarse a Kuczynski. La diferencia es que Kuczynski, en primer lugar, no tuvo el respaldo de su partido, tampoco de su gabinete. No olvidemos que apenas salió el tema en la segunda vacancia, renunciaron sus ministros. Y algunos de ellos, exministros como Lachea, le exigieron públicamente que renunciara. Y Kuczynski se vio forzado a renunciar.
y por esa razón no hubo un golpe de Estado. Pero yo sí creo que en este caso lo que hay es un golpe de Estado en marcha, porque desnaturaliza completamente el orden constitucional establecido. Cuénteme una cosa, ¿la caja de Pandora no se abrió cuando el Congreso vacó a Fujimori luego de que éste renunció? No. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque un mal precedente no es precedente obligatorio, no es fuente de obligación en el derecho constitucional. Ahora alegan la vacancia del caso del ingeniero Fujimori, que dicho sea de paso es una situación totalmente completamente diferente. distinta. El señor Fujimori renunció por fax. No, huye del país, se va al Japón sin autorización del Congreso, violando la Constitución, renuncia por fax y evidentemente eso genera una sensación. Yo creo que lo que ocurrió ahí, por más que se haya declarado la vacancia por incapacidad moral permanente, no constituye, como repito, un precedente que se deba cumplir. En este caso es notoriamente diferente, No, pero Enrique, y hay que salvar las distancias. no, dicho sea de paso. todas las distancias, efectivamente, la distancia es la que va de acá a un viaje hasta el Japón. Pero usted me ha hecho precisamente pensar que de repente mejor hubiera sido que lo vaquen por ausentarse del país sin permiso del Congreso, ¿no? O sea, no era exactamente porque él iba al tema de APEC, pero efectivamente se fue a Japón sin permiso del Congreso y ese era un causal plenamente establecido por el artículo 113. Ahí faltó de repente reflejos en algunos congresistas. Pero bueno, es parte de la historia, ¿no? O a veces, como suele ocurrir en los parlamentos, la pasión política o la confrontación política nubla un parlamento. Eso también ocurre. No hay claridad jurídica. La claridad jurídica se pierde cuando la pasión política domina la manera de pensar o el criterio mayoritario en un parlamento. Ya que estamos Por donde esa estamos. razón es tan importante un sistema bicameral, Enrique, Sin para duda, no tener esta clase de problemas que en realidad hacen un daño inmenso al país y a nuestro débil sistema democrático. ¿Qué habría hecho un Senado en estas circunstancias? ¿Cómo habría sido el procedimiento? Yo creo que en primer lugar hubiese frenado esta precipitación parlamentaria. Enrique, ¿cómo es posible que mientras la Comisión de Fiscalización interrogaba a la principal acusadora, de manera simultánea, el Congreso estaba aprobando y debatiendo en el Pleno la admisión del pedido de vacancia? Esta es una burda violación del debido proceso, una vulneración clarísima del derecho de defensa. Entonces, yo no comprendo cómo el Tribunal Constitucional, en la forma y en el fondo, no ha encontrado en esta tramitación parlamentaria una amenaza y vulneración al orden constitucional. Es absolutamente inexplicable. Felizmente, dos magistrados, Espinosa y Ramos, han salvado el honor de la judicatura y han actuado en consecuencia en defensa del orden constitucional. Vamos a ir a una pausa, Pedro Cateriano, pero luego la pregunta se la quiero hacer ya no al jurista, sino al político. ¿Debe presentarse mañana Martín Vizcarra a este trámite, a esta ordalía? Regresamos después de la pausa. Cateriano, supongamos que mañana, esperemos que no sea así, las cosas salen desastrosamente mal. Hay actores acá en pugna, por supuesto, pues hay elementos políticos, ¿no?, que tienen un direccionamiento y mañana aparece un audio, de lo que sea, ¿ok? Donde, en fin, el presidente podría verse relativamente comprometido, o es lo que queremos escuchar, porque en el Perú muchas veces ocurre que los famosos audios y videos en retrospectiva no significan mucho, pero bueno, puede haber mucho daño, puede haber... Y la situación se complica. El presidente
en líneas generales, ¿debería ir mañana o eso lo puede comprometer de manera eventual en este razonamiento jurídico y constitucional que usted ha descrito antes de la pausa? A ver, Enrique, en primer lugar hay que señalar que estos audios son vergonzosos. Son conversaciones realmente Penosas. inexplicables y que se tienen que investigar. Y creo que la Fiscalía está cumpliendo con ese papel y los medios de comunicación y la ciudadanía en general debemos exigir una investigación profunda. No obstante, tenemos la situación peculiar del presidente Vizcarra. El presidente Vizcarra ha sido insultado por este Parlamento. Un parlamentario le mentó la madre y el presidente del Congreso, Merino, no pidió el retiro de esas frases agraviantes y tampoco se le sancionó al congresista que insultó al presidente. Hace pocos días, un congresista también ha discriminado sexualmente, o por lo menos lo ha, digamos, tratado de vejar públicamente al presidente de la República. Urresti. Y no ha pasado absolutamente nada en el Parlamento. El señor Merino dejó que se le agraviara a una persona, Enrique, que no hay que olvidar, personifica a la nación. Eso es lo que dice la Constitución. El presidente de la República nos representa a todos. Y cuando el presidente del Congreso tolera que se insulte públicamente con total impunidad al presidente de la República, ciertamente hay un contexto que justificaría que el presidente no concurra mañana. Pero acá hay un tema político. Yo creo que el presidente Vizcarra sí debería ir al Parlamento, dar a conocer su explicación ante la nación, porque el Parlamento es la tribuna a través de la cual el presidente da una explicación y luego de que finalice su intervención se retire y ceda el uso de la palabra al abogado que lo defenderá. Y eso es lo que creo debería ocurrir. Porque tampoco el presidente de la República legalmente está obligado a ir. La Constitución claramente señala en qué situaciones el presidente acude al Parlamento para dar el mensaje a la nación el 28 de julio. Ahí específicamente lo señala la Constitución. El Parlamento, por ejemplo, no tiene la facultad para llevarlo de grado o fuerza, ni en la Constitución ni en el reglamento. Razón por la cual esto lo tendrá que reflexionar el propio presidente de la República. Yo confío que mañana, a pesar de todos los problemas, el Parlamento no cometa un legicidio constitucional y un golpe de Estado. Creo que en medio de esta crisis sanitaria, que es la más grave de nuestra historia republicana, haber dejado de lado a la mayoría ciudadana para enfrascarnos en esta confrontación política simplemente es injustificable y no merece el país este maltrato del Parlamento, que no solamente va a afectar la estabilidad democrática del país, sino que también hará daño a nuestra economía y al proceso de lucha contra esta pandemia. Qué duda cabe. Gracias, Pedro Cateriano, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a seguir, por supuesto, con el tema, con Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, a quien le doy las buenas noches. Y la primera pregunta que quiero hacerle es cómo, en qué sentido habría votado el magistrado del Tribunal, Óscar Urbiola, frente a la decisión que hemos conocido hoy. Buenas noches, doctor. Enrique, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sobre este tema hay que distinguir lo que es la demanda competencial de la medida cautelar solicitada y otro ingrediente que también ha sido adicionado en esta oportunidad para hacer una exhortación sobre el número de votos que se requeriría para
vacar al presidente, que no estaba, digamos, dentro del petitorio de esta demanda. Son tres aspectos importantes que tenemos que tratar. Con relación a la demanda competencial, se ha admitido la demanda y esa decisión está, digamos, acertada porque es una decisión que no tiene mayor complejidad. Prácticamente se tiene que revisar el cumplimiento de requisitos formales y además la verificación de dos elementos importantes, Enrique. Uno de ellos que es de carácter subjetivo, es decir, si los dos organismos que están en conflicto tienen reconocimiento constitucional. No cabe duda que tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo son organismos autónomos, poderes del Estado, que han entrado en este caso en conflicto de competencias. Y el elemento objetivo es si la controversia está relacionada a competencias que también están reconocidas en la Constitución, y no cabe duda que el Congreso de la República tiene la facultad de declarar la vacancia conforme lo autoriza el artículo 103, inciso segundo, por permanente incapacidad moral. Y eso es lo que ha comprobado el tribunal y ha admitido la demanda. En el caso de la medida cautelar, creo que el tribunal ha desestimado esta solicitud con un argumento que no está dentro del expediente o del proceso, porque ha considerado aspectos totalmente extraños a lo que debe resolver y tener en cuenta para tomar una decisión al respecto y dictar una medida cautelar. Se ha parado en el hecho de que existe la posibilidad de que no se alcancen los votos. Esa es una situación que en mi concepto no es correcta, porque creo que para tomar una decisión sobre este aspecto tendría que haber comprobado, en primer lugar, la apariencia de derecho, en este caso la apariencia de una supuesta vulneración de una competencia que está ejerciendo un órgano del Estado y que podría estar afectando las competencias de otro poder del Estado, lo que se conoce conflicto de competencias por menoscabo de competencias, que eso es lo que ha invocado el Poder Ejecutivo. Y el otro aspecto también tendría que revisar para ver si hay urgencia. Yo creo que la urgencia está dada porque se había fijado una fecha para el pleno en el que se va a debatir y se va a votar. Y por otro lado, habría que ver digamos, más de la urgencia, tendrían que comprobarse los efectos negativos que podría generar el no dictar una... Ahí, sí, efectivamente, doctor, es bien interesante porque, claro, uno que no es constitucionalista, pero escuchando además a Pedro Cateriano, que lo que critica es en todo caso que el argumento de la presidenta del Congreso haya sido un argumento político, como usted señala, especular sobre si no habían los votos. Aquí uno piensa que el razonamiento debió ser, pues, a ver, si tienes estoy admitiendo un conflicto de competencia, no quiere decir que le esté dando la razón al Ejecutivo, pero estoy admitiendo en el sentido de decir, bueno, aquí hay una controversia, ¿no? Aquí hay una controversia por resolver en la dirección de si aplica o no aplica una vacancia por incapacidad moral. Y el hecho es que el procedimiento ya se convocó. Entonces, sonaba lógico que si existía esta controversia, se suspendiera el procedimiento, porque ¿qué pasa si mañana... Y a eso iba mi otra pregunta. ¿Qué pasa si mañana, por cualquier razón, se vota la vacancia? Hay una lógica de hechos consumados que va a ser muy difícil retroceder si es que finalmente se le da la razón al Ejecutivo en la demanda competencial. ¿O me equivoco? No, efectivamente, Enrique, eso es lo que se conoce como peligro en la demora. Es decir, si el tribunal no adopta una medida cautelar, el peligro es de que esa demora o la negativa de adoptar una medida pueda generar daños irreparables o consecuencias también negativas para, en este caso, el sistema democrático. Y bueno, hay que respetar el fallo del tribunal y no lo comparto en su totalidad. Y la situación es esta, y con relación más bien al tema de la invocación o la exhortación que se pretendió hacer y que no ha sido aprobada, de elevar el número de votos para aprobar una causal de vacancia, creo que es totalmente inoportuna haberla tratado en este estado
del proceso, donde simplemente se da inicio a un proceso competencial y tratar, digamos, de sugerir que el Congreso eleve el número de votos para cortar esta vacancia es en cierta forma ingresar al fondo del asunto, no correspondiendo en el estadio que tiene este expediente de recién iniciarse, cuando inclusive ni siquiera el Congreso de la República habría contestado la demanda. Bueno, no se ha aprobado ese aspecto, pero habría que señalarlo para hacer un análisis completo de esta situación. Elementos que lamentablemente pues no se tomaron en cuenta por el voto de la mayoría. Óscar Urriola, gracias por estar con nosotros esta noche también en Cara a Cara. Ya nos encontramos comunicados con el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, a quien solamente saludamos para ir a una pausa y regresamos para conversar con él. Volvemos. Nuestra democracia ya está en este preocupante carril una vez más y la primera pregunta para el primer ministro Walter Martos, por supuesto, para luego entrar a analizar todos los aspectos. Buenas noches, Premier. ¿Sabe usted si el presidente de la República asistirá mañana al Congreso o solamente irá a su abogado? Enrique, buenas noches. Buenas noches. Aún todavía no ha definido el señor presidente de la República si va a asistir él con su abogado, solamente su abogado. La Constitución y el reglamento del Congreso le da la facultad de asistir con su abogado o de asistir solo su abogado. Eso todavía no se ha definido hasta el momento, Enrique. Pedro Cateriano ha señalado que debería ir, exponer y retirarse. Esa sería también una opción posible. Digo, posible. Bueno, todas las posibilidades en este momento están abiertas, Enrique. Sin embargo, tengo que mencionar de que en este tema del caso específico de lo que se está investigando en torno al presidente, esto ya lo está llevando a cabo en forma paralela a la Fiscalía, se le ha dado todas las facilidades de caso. El gobierno del comienzo le ha abierto las puertas hasta Palacio de Gobierno, ha entrado las veces que ha creído conveniente, ha llevado toda la documentación, etcétera, que requiere, ha hecho los allanamientos a las personas involucradas, está obteniendo todo lo que requiere para tomar sus decisiones y ese es el camino que tiene que seguirse. Pero no podemos en este momento utilizar esos elementos de juicio, ese criterio, como para vacar a un presidente, siendo esto un tema tan delicado para el país. La mayoría de líderes políticos, por decirlo de alguna manera, como el señor Acuña, representantes de Acción Popular, en fin, jefes de bancada, en fin, vamos a reconocer que el liderazgo político en el Perú está bastante atomizado y venido a menos. Pero estos representantes han señalado que no hay los votos para una vacancia. ¿Ustedes confían en ese adelanto? Enrique, en una encuesta que hizo un diario, casi el 80% de la población no está de acuerdo con esta vacancia. El día de ayer, los gobernadores de todo el país en forma espontánea, no le hemos llamado en forma espontánea, ellos han tomado la decisión de venir conjuntamente con los representantes de los más de 1.800 alcaldes, absolutamente todos, a presentar su respaldo al señor presidente de la República. Si el pueblo, si los gobiernos en diferentes niveles no están de acuerdo con esta vacancia, porque sería algo grave que puede ocurrir acá en el país. En este momento tan crítico que estamos viviendo, con una crisis sanitaria, con una crisis económica, a Dios gracias que ya la crisis sanitaria está bajando. El día de hoy nos han dado la buena noticia que ya bajó a 2 cifras los fallecidos. Esa es una gran noticia, una gran satisfacción que vaya bajando contundentemente la pandemia. La reactivación económica, el desempleo, la reactivación económica está siguiendo su curso, el desempleo está bajando. Todos los peruanos en este momento tenemos que ser responsables y en estos pocos meses que quedan, 7 meses antes de las elecciones, preparar al país para tener una transferencia, una transición democrática
sin tener problemas en el equilibrio económico, en el equilibrio fiscal, y esa es una responsabilidad de todos los peruanos, no solamente del Congreso, sino de todos los peruanos. Y yo creo que en esta situación que estoy mencionando, la gran mayoría de nuestros congresistas, porque he tenido contacto con la gran mayoría, son gente con un espíritu totalmente democrático y con la madurez necesaria. Yo creo que esta vacancia no va a seguir adelante, Enrique. Vamos a retomar ahora el tema de la pandemia, porque efectivamente ya hay buenas noticias para comentar y ojalá ese fuera el fondo, ¿no?, de esta entrevista. Pero yo lo que precisamente ahora que usted hace esta intervención recordaba lo que fue su discurso de voto de investidura. Usted le tendió una mano al Parlamento y ahora último lo que se ha visto parece ser una reedición de esta prevención del Parlamento, del sector del Parlamento, porque puede haber una parte de congresistas que estén, como ha dicho el presidente, en medio de un complot, pero de otra manera también hay una mayoría que responde a por donde sople el viento. Y parece ser que se ha redituado este escenario de celo en el Congreso por el tema de los fueros. Entonces, no le gustó a un sector del Parlamento que el presidente no vaya a la Comisión de Fiscalización, que se haya, repito, referido pues a un complot. Pareciera que algunos congresistas se han sentido todos metidos dentro del mismo saco. ¿Qué evaluación hace usted de esa posición? La gran mayoría de los congresistas, Enrique, son gente muy democrática, muy responsable y muy madura en la toma de decisiones. Si bien es cierto, ha habido un grupo muy pequeño que ha estado conspirando para vacar al presidente, y indudablemente que al vacar al presidente tomar el poder con intereses particulares o de grupo, la gran mayoría de los congresistas con toda seguridad no están de acuerdo con esto y están completamente seguros que es lo más responsable es que tengamos una transición democrática equilibrada en la parte económica, en la parte fiscal, con menos fallecidos y con una reactivación económica que vaya creciendo para entregar el país en las mejores condiciones al gobierno que el pueblo democráticamente elija por la voluntad popular y no utilizando ciertas interpretaciones antojadizas de la Constitución para vacar a un presidente. Ese es sumamente responsable y nosotros, con toda seguridad, Enrique, la población, los gobiernos de todos los niveles, el gabinete, no estamos defendiendo al presidente, estamos defendiendo a la democracia, estamos defendiendo a la gobernabilidad, a la estabilidad política, económica y social del país. Eso es lo que estamos defendiendo y estamos luchando por eso. Aquello que tenga que ver con la investigación en torno al presidente, que siga su curso por donde tiene que seguir, pero no podemos paralizar tomando ese hecho a un país irresponsablemente, tomándolo como pretexto para una vacancia. Eso todo el país lo rechaza y creo que la gran mayoría de los congresistas tiene un sentimiento solidario, tiene un sentimiento democrático. ¿Y por qué tengo esa convicción, Enrique? Porque tengo la plena seguridad que el amor que cada uno de los congresistas siente por su patria está por encima de cualquier ansia de poder. Eso lo tengo completamente seguro porque he tenido el mayor contacto con ellos y he visto su preocupación y su amor por el país. Dicho esto, el presidente Vizcarra no pasa por un buen momento, independientemente de cuál sea su destino mañana o independientemente de la proporcionalidad del procedimiento que esté aplicando el Congreso o la desproporcionalidad en este caso. El presidente de la República ha pedido disculpas al país por esta situación embarazosa que atañe además a su entorno. El presidente del Consejo de Ministros es por definición constitucional prácticamente el pararrayos del presidente de la República. ¿Le ha dado mayores explicaciones el presidente al Consejo de Ministros sobre esta situación, repito, penosa? El señor presidente de la República nos ha dado las explicaciones que él ya lo ha anunciado al país y nosotros respaldamos plenamente y en forma unánime al señor presidente de la República porque estamos completamente convencidos de que estos hechos
se tienen que investigar y tienen que hacerse por el canal que corresponde, que es la Fiscalía. Nosotros, al igual que el presidente, en este momento estamos enfocados en los principales problemas que acogen al país en una situación de una pandemia mundial tan grave que no la hemos tenido hace muchísimo tiempo, y no podemos distraernos en cosas banales, sinceramente, sino en las cosas esenciales que necesita nuestro pueblo en este momento. Usted se ha referido de todas maneras a sectores del Congreso que sí han conspirado o están conspirando, que sí tienen ansias de poder para, digamos, tomar, ¿no? Por asalto, si se quiere, Palacio de Gobierno, figurativo digo yo, y ha estado muy en debate, ha sido muy discutido ya el tema del papel que se pretendió involucrar a las Fuerzas Armadas. Pero un punto muy interesante o muy preocupante en realidad fue el que el presidente señaló que había sectores del Congreso, dos líderes exactamente, que le habían propuesto posponer las elecciones. Es decir, era un win-win, un ganar-ganar desde la perspectiva de estos congresistas o de estos líderes políticos. Es decir, oiga, Vizcarra, usted se queda un tiempo más, el Congreso pues que recién nos vamos a quedar un añito, nos quedamos un tiempo más y llevemos la fiesta en paz. Este ha sido, ¿cree usted, lo que estamos viviendo ahora? ¿Es una respuesta a la negativa del gobierno de involucrarse en esa posibilidad? Se lo pregunto y aquí termino, porque los trascendidos fueron muy frecuentes. Había quienes decían que había prácticamente ya un acuerdo entre un sector del Congreso y el Ejecutivo por ir por este camino. Hay muchos factores, y no solamente eso, Enrique, de que llevan a este intento de complot, de conspiración para vacar al presidente. Indudablemente que para algunos el escenario político que se presenta en abril del próximo año probablemente no es el más favorable, y consideran que a lo mejor se tiene que aplazar este escenario político. También está en curso la reforma política, que muchos de ellos están en contra de esta reforma política. Hay la reforma del sistema de justicia, que muchos están en contra hay muchos que están en contra de todas las investigaciones que están haciendo en torno a la corrupción. Hay muchísimos factores en juego detrás de esto, y indudablemente que eso lleva a un pequeño grupo del Congreso, a lo mejor arrastrado por otros elementos, inclusive fuera del Congreso, a estar tomando estas actitudes. Pero nuevamente, Enrique, la gran mayoría del Congreso, por lo menos yo he tenido la relación con la gran mayoría, si no con todos, son gente respetable. Por ejemplo, todavía no he tenido contacto, y lo voy a tener pronto, con el FREPAP. El FREPAP es un grupo que podemos tener algunas diferencias en cuanto a las políticas de gobierno, etcétera, pero es un grupo totalmente respetable, con muchos valores morales, con muchos principios cristianos, con mucha honestidad, y con toda seguridad ellos no se sienten representados por aquellos que están tratando de fiscalizar, tratando de conseguir audios y todas estas cosas para oscurecer o generar intrigas entre el Parlamento y el gobierno. Entonces, que pasemos esta página. Por mi parte, como Premier, voy a aperturar toda la línea de comunicación con todos los partidos para trabajar juntos en este poco tiempo que nos queda de transición, de dar un proceso ordenado y entregar un país equilibrado al próximo gobierno que viene. ¿Cómo reconstituir las relaciones con el presidente del Congreso después de una situación en la cual incluso se le ha señalado a él por llamar a miembros o a comandantes, autoridades de las Fuerzas Armadas para supuestamente pues romper el papel no deliberante que tienen estas en nuestra democracia? Yo hoy día en la mañana lo escuché en la reunión que han tenido el día de hoy de la mañana, manifestar en una forma equilibrada, armoniosa. Yo creo que volteando esta página podemos conversar tranquilamente como personas responsables, autoridades responsables que queremos sobre todo al país por encima de cualquier otra cosa, Enrique. Estoy completamente convencido de que podemos superar maduramente, pensando en el bien del país, cualquier resentimiento personal que se pueda tener.
Para finalizar esta parte, César Acuña, cuya bancada votó unánime a favor de discutir esta moción de vacancia, luego la señora Omonte me ha dicho que no habían hablado previamente con Acuña, curioso. Pero bueno, Acuña, que si bien se ha expresado en contra de la vacancia, ha señalado que el presidente debería ir al Congreso con humildad, de un lado, y de otro lado ha propuesto una serie de medidas de reactivación económica. El Pacto Perú parece que perdió un poquito de aire en estas circunstancias. Me imagino que propuestas como estas son las que deberían de alguna manera discutirse en este ámbito. ¿Cómo volver a darle velocidad a esta propuesta? Completamente de acuerdo con lo que ha propuesto el señor César Acuña. Está haciendo unas propuestas muy concretas, muy bien orientadas, y voy a darle impulso a lo que es el Pacto Perú, porque desde la presidencia del Consejo de Ministros estamos viendo cómo se van realizando las reuniones técnicas de los grupos técnicos, y vamos a tratar de también proponer en el Pacto Perú aquellas propuestas que nos está dando el señor César Acuña, que el día de hoy los he leído en la mañana y me parecen muy acertadas, con mucha visión y conocimiento de lo que es el país. Estamos tan inmersos en este lamentable conflicto político que hoy casi salgo de mi casa sin mascarilla. Me olvidé que estábamos en medio de una pandemia. Pero usted nos acaba de adelantar unas buenas noticias que me gustaría elaborar luego de esta pausa. Regresamos. Ministro Walter Martos, unas con otras, en medio de esta incertidumbre política, algunas luces comenzamos a ver de verdad en el tema de la pandemia. Elabore, por favor, sobre las cifras que nos ha dado más temprano. Por primera vez, después de muchos meses, Enrique, el día de hoy han bajado el número de fallecidos a 2 dígitos. Hay 95 fallecidos. No sé si nuestra población se acuerda, hemos llegado a picos mayores de 200 fallecidos diarios. El día de hoy nos ha dado la buena noticia el Ministerio de Salud, que hay 95 fallecidos. Y en base a los pronósticos que nos ha dado el grupo de prospectiva, a nivel nacional está bajando la pandemia. En todo lugar, la cantidad de oxígeno, de necesidades de oxígeno ha bajado también tremendamente. Por ejemplo, la principal compañía que abastecía de oxígeno abastecía con 240 toneladas al día de oxígeno. Al día de hoy ha bajado entre 170 y 180 toneladas de oxígeno diario. No hay ninguna necesidad de oxígeno que sobrepase a la capacidad que tenemos en este momento. Y a nivel nacional están bajando también la cantidad de hospitalizados y tenemos más camas UCI y más camas hospitalarias disponibles. Entonces, esa es una gran noticia, pero no significa que tenemos que bajar la guardia. Tenemos que seguir trabajando, y por eso que estamos realizando operativos Taita más intensamente en diferentes lugares donde están las mayores zonas de contagio, para llegar con el tratamiento temprano. Y también estamos y continuamos abasteciendo de oxígeno a diferentes regiones en caso de que puedan tener algún rebrote de algunos infectados, sobre todo en los lugares más alejados. Estamos trabajando también intensamente en lo que es el apoyo a la población. La próxima semana ya lanzamos todo un programa de apoyo a las ollas comunes a nivel nacional, a la activación de la mayor cantidad de comedores populares, que hemos hablado con los alcaldes para que aceleren la ejecución presupuestal, porque ya tienen el presupuesto para los comedores populares, y también a partir del 3 de octubre se comienza a entregar el segundo bono universal familiar de 760 soles a 8.6 millones de familias, es decir, a más de 24 millones de personas. Ahora, cuéntenos con respecto, efectivamente son
relativas buenas noticias frente a lo que se ha vivido en los últimos meses en el país. Hoy, por ejemplo, se han comentado las posibilidades de dar un día libre para el turismo interno, ¿no? O sea, ya estamos hablando de poder también reactivar algunos rubros pues, que han sido ferozmente golpeados. ¿Cómo ve ese panorama en las próximas semanas y en los próximos meses? Me refiero a la famosa fase 4. El día de hoy hemos tenido una reunión con diferentes sectores del gobierno y también con diferentes expertos y se han juntado grupos de trabajo técnicos para ver todo lo que es el tema psicológico de la población, de las diferentes edades, por ejemplo, de los niños, qué hacer con los niños a partir de la próxima semana o a partir de la primera semana de octubre, qué hacer con las personas de tercera edad que mucho tiempo han estado guardadas en sus viviendas, qué actividades de la cuarta fase tenemos que activar a partir del mes de octubre. Ya se está analizando con producción, con comercio y con otros sectores para ver la reactivación de los vuelos internacionales en forma concreta y qué actividades de la cuarta fase tenemos que arrancar a partir de la primera semana de octubre. Con estas cifras que están bajando, tenemos que equilibrar y acelerar un poco más lo que es la reactivación económica y varios grupos técnicos están trabajando en este sentido. La próxima semana nos tienen que presentar las recomendaciones que lo evaluaremos y al final lo presentamos al Consejo de Ministros para tomar las decisiones. Muy bien, y para ir terminando, primer ministro, precisamente mañana cómo el Consejo de Ministros va a encarar la situación que se va a vivir en el Congreso. ¿Se ha convocado a un consejo por la mañana? Los ministros están trabajando intensamente en cada una de sus regiones. Muchos ministros han viajado el día de hoy, también el día de mañana van a continuar viajando. No hemos parado el trabajo justamente para continuar bajando los índices de la pandemia y continuar impulsando la reactivación económica. Mañana continúan con su trabajo normal y en base a cómo se va desarrollando este proceso ya tomaremos las decisiones que correspondan. Muy bien. Presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Enrique. A usted. Buenas noches. Bueno, por favor, pasen una excelente noche. Sigan en la programación de TV Perú. Duerman bien, especialmente los parlamentarios de la República, duerman muy bien. Amanezcan mañana descansados, refrescados, con ánimo también a escuchar, a debatir de manera alturada. Y recuerden que la democracia, lamentablemente, está una vez más en juego. El Perú no se lo merece. Que tengan ustedes una excelente noche. Sigan con Cuerpo Médico.